Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 15º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 14, Salmo 68. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Como hombres imperfectos y atormentados por el pecado, por un lado, no estamos seguros de lo que es bueno y correcto, y por otro, a menudo nos encontramos desprevenidos o distraídos para hacer el bien. Por eso Dios nos dio los mandamientos a través de los cuales nos muestra lo que es correcto, lo que debemos hacer y evitar y prevenir para no acarrearnos males mayores, y hacen que cada persona sienta lo que debe hacer. Por eso los judíos de la antigua alianza establecieron un sistema de más de 500 mandamientos y prohibiciones que les permitía hacer la voluntad de Dios en todo. Eso creían ellos, porque ya no tenían una visión clara de lo que era absolutamente esencial a los ojos de Dios y se perdían en los detalles. Para los doctores de la ley, discutir jerarquías y mandamientos era a menudo mucho más importante que las instituciones diseñadas para hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Esto lo demuestra en el ejemplo del doctor de la ley, que intenta poner a prueba a Jesús. Al hacerle una pregunta aparentemente sincera, quiere demostrar que es un teólogo aficionado y un fiel cumplidor. Pero Jesús no le sigue el juego. Obliga al maestro de la ley a dar la respuesta correcta por sí mismo para que no le sea muy fácil descubrir la verdad si viene de otra persona, si viene de afuera, y luego le muestra a qué prójimo debemos amar como a nosotros mismos, al que sufre y necesita nuestra ayuda, al hombre o a esta humanidad que ha sido deshumanizada, desnudada, apaleada, masacrada por tantas realidades externas e internas que nos dejan casi muertos. Jesús quiere enseñarle al maestro de la ley y a nosotros hoy, por supuesto, que la caridad no hay que buscar hacerla, que no hay que buscar al pobre o necesitado, sino que la misma caridad y el necesitado vendrán a nosotros para ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Jesús va aún más allá, mostrando que un samaritano despreciado a ojos de los maestros de la ley es capaz de hacer el bien con naturalidad, siguiendo la voz de su corazón y no la lógica de la razón. Más aún, perdiendo la cabeza, porque se deja conmover en sus entrañas, mientras que 2 judíos piadosos y hombres de iglesia se desinteresan de forma indecorosa. No olvidemos que Jesús le recalca 2 veces al maestro de la ley: actúa según el mandamiento principal y merecerás la vida eterna. El Evangelio de este domingo nos enseña la esencia de la vida cristiana, el amor. El tema que pone a prueba a Jesús es qué hacer para heredar la vida eterna. En el versículo 28 se le dice: haz esto y vivirás.
En el 37, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué debemos hacer? Una cosa, amar, porque la vida es amor. Ahora, ante la cautivadora pregunta de su interlocutor, un sabio escriba, Jesús responde con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? Contenida en los 5 primeros libros de la Biblia, y añade, ¿qué lees? Como diciendo, no basta con leer la Sagrada Escritura o ponérsela en la cabeza, sino ponerla en el corazón. También hay que comprenderla. Y el escriba, citando el Deuteronomio 6:5, responde correctamente. Debemos amar a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Este maestro de la ley descubrió que el principio de todo es el amor, no un frío código de leyes que respetar para no ser castigados por Dios. Somos creados a imagen de Dios y es el amor lo que nos asemeja a Él. El hombre tendido en el suelo es visto por un sacerdote que pasa y por un levita que pasa también. Lucas los caracteriza a los dos con 2 verbos muy importantes. Lo ven y los dos dan un rodeo y pasan de largo. Quizá no sean malas personas, pero son personas tan atadas por las frías leyes de no tocar a un muerto que se vuelvan incapaces de hacer el bien. Las reglas tienen un significado, pero hay una regla, la compasión, que pone orden en todo. ¿Qué significa todo esto? Que las reglas y los prejuicios no nos salvan, sino que a menudo nos llevan a no brindar ayuda. Y está escrito que quienes tienen la oportunidad de hacer el bien y no lo hacen, cometen pecado. ¿Cuántas veces deberíamos confesar nosotros esto? Sin embargo, este escriba, queriendo justificarse, preguntó, ¿y quién es mi prójimo? En tiempos de Jesús era una pregunta seria y existían 2 escuelas de pensamiento. La escuela del rigorista rabino Shammai, para quien el prójimo era solo alguien perteneciente al propio clan o tribu. Y luego estaba la escuela más abierta, la de Hillel, que veía al prójimo incluso como un extranjero residente en Israel. Jesús amplía aún más sus horizontes y propone como modelo a un samaritano, considerado por los judíos un hereje, un hombre perdido, alguien con quien no se debe relacionar. No solo eso, Jesús finalmente trastoca el concepto de prójimo. La cuestión no es quién es mi prójimo, como si dijera que cualquiera sin distinción puede serlo, sino de quién te haces prójimo, como escribió Kierkegaard. Cristo no habla de conocer al prójimo, sino de hacerse prójimo. El samaritano no demostró que el desdichado fuera su prójimo, sino que era el prójimo del desdichado. Como si dijera, nuestro prójimo es algo que me concierne. No es una definición, sino una acción. No es una cualidad, sino una responsabilidad hacia el otro. No es una categoría, sino un rostro, una persona, el de aquel a quien me acerco. El cardenal Carlo Maria Martini, en su famosa carta pastoral Farsi Próximo, es decir, hacerse prójimo, escribió: nuestro prójimo no existe ya. Nos convertimos en prójimos. Un prójimo no es alguien que ya tiene lazos de sangre, raza, profesión o afinidad psicológica conmigo. Yo mismo me convierto en prójimo en el acto en que, ante un hombre, incluso ante un extraño y un enemigo, decido dar un paso que me acerca. Por eso San Agustín escribió: no te preguntes quién es mi prójimo, a ti te corresponde ser prójimo de los necesitados. En nuestro examen de conciencia vespertino sería bueno preguntarnos: ¿de quién he sido prójimo hoy? Hasta aquí el cardenal Carlo Maria Martini. ¿Cómo podemos ser prójimos? El Evangelio, en respuesta, nos ofrece una serie de verbos que puntualizan las acciones del samaritano. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él, al verlo se compadeció, se acercó y le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Luego, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuídalo, de lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Pasar, ver, tener compasión, detenerse, acercarse, vendar, cargar, cuidar, dar. Esta es la explicación del prójimo. Verbos que hablan de un corazón que late, de ojos que ven el sufrimiento, de pasos que se acercan y no avanzan, de manos que curan, que acarician, que gastan.
Que el Señor nos ayude a encarnar este ejemplo, a ir y hacer lo mismo, asemejándonos al Padre mediante la práctica de un amor similar al suyo. Sabiendo que Jesús, quien es ante todo nuestro buen samaritano, nunca deja de sostenernos con su amor. Tras el sacerdote y el levita llega un samaritano, un hombre considerado hereje, ciertamente no considerado prójimo. ¿Qué hará? No pregunta hasta dónde llegan sus deberes de solidaridad, ni qué méritos son necesarios para la vida eterna. Sucede algo más, se le parte el corazón. El Evangelio usa la palabra que en hebreo originalmente significa el vientre materno y la devoción maternal. Tuvo compasión. La humanidad no es posible sin compasión. La más concreta, asumir el destino del otro. No es espontáneo detenerse. La compasión no es un instinto sino una conquista, como el perdón. No es un sentimiento sino una decisión, dice Hermes Ronchi. He aquí pues el significado de prójimo. No es el otro, soy yo. No es el que está cerca, sino el que se hace cercano. El prójimo eres tú, es decir, aquel en quien puedes convertirte. El prójimo no existe de entrada, solo tendrás prójimo si te conviertes en prójimo de alguien, dice el cardenal Cantalamessa. Este es el camino de la vida eterna. Hagamos esta breve oración del Papa Francisco. Señor, que pueda ver y tener compasión como tú me ves y tienes compasión de mí. Papa Francisco, 10 de julio de 2022. La Santísima Virgen María nos ayuda a mirar siempre a quien necesita y a no esquivar nunca de hacer el bien y amar, aunque duela, amar con todo el corazón, con el vientre como Jesús, sin respetos humanos como el buen samaritano, sin ninguna diferencia como lo hizo efectivamente el samaritano, y sobre todo nos ayude a ver en cada acción misericordiosa el rostro de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, una feliz semana. Recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.